Epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículos del 11 al 28. Así dice el Señor: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Pues cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también cambio de la ley. Porque aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie atendió al altar. Porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún es mucho más evidente si, a semejanza de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. Pues él testifica: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e inutilidad, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y por cuanto no fue sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, mas este con juramento, por el que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tanto más es hecho Jesús fiador de un pacto mejor. Y los otros ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes, porque por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituye al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. El contexto de nuestro pasaje es la dificultad que estaba viviendo una iglesia del primer siglo conformada por creyentes de origen judío. No sabemos el lugar donde estaba ubicada esta iglesia, ni quién les escribió esta carta, pero vemos en la carta que algunos de ellos estaban abandonando a Cristo y regresando al judaísmo después de muchos años de haber profesado la fe en Cristo, e incluso habían soportado grandes aflicciones por Cristo al principio de su fe. Y de nuevo estaban siendo probados con grandes padecimientos, pero esta vez, en vez de soportar los padecimientos con mansedumbre, con humildad, con sufrimiento, se estaban alejando de Cristo y estaban abandonando a Cristo algunos de ellos. Por esto, el Señor, el Espíritu Santo, usa al autor de esta carta para rescatarlos. Y en ella, en la carta, hace una mezcla muy poderosa, una mezcla de poderosos argumentos doctrinarios con poderosas exhortaciones a la perseverancia y muy severas amenazas de condenación. En lo que hemos visto hasta ahora de la carta, hemos visto 5 poderosos argumentos doctrinales y aproximadamente 8 poderosas exhortaciones con advertencia de condenación. De las 8 poderosas exhortaciones, la más desarrollada es la del capítulo 6, donde les advierte sobre la apostasía, que si ellos abandonan a Cristo, después de haber gustado el don celestial, después de haber visto los poderes del siglo venidero, después de haber sido partícipes
del mundo venidero y de la gloria de Dios y gustado la palabra de Dios, para ellos no hay posibilidad alguna de regresar. Tendrían que bajar del cielo a Cristo y crucificarlo de nuevo por sus pecados. La apostasía es un camino del cual no hay regreso. Así pues que la exhortación más desarrollada y poderosa sin duda es la del capítulo 6. Y de los 5 argumentos que hemos visto hasta ahora, el más desarrollado es el quinto, en el cual estamos en este momento, y el cual es: Cristo es superior al sumo sacerdote Aarón. Ya vimos que Cristo es superior a los profetas en el capítulo 1, vimos que Cristo es superior a los ángeles en el capítulo 1 y 2, que Cristo es superior a Moisés en el capítulo 3, en el capítulo 4 vimos que Cristo es superior a Josué y que el reposo que Josué les dio es inferior a Cristo. Cristo es un reposo superior al reposo que les dio Josué. Y ahora desde el capítulo 5 estamos viendo que Cristo, 5 y en adelante, que Cristo es superior al sumo sacerdote Aarón, y él se detiene, el autor se detiene en este argumento, mucho más que en todos los demás. Es más, este argumento es el eje central de la carta. ¿Por qué se detiene en hablar que Cristo es superior al sumo sacerdote Aarón? Porque los israelitas estuvieron mucho tiempo sin rey, porque los israelitas estuvieron mucho tiempo sin profetas, porque el sumo sacerdote se convirtió en el elemento principal de la religión judía para ellos, y porque la mayoría de ellos nunca entendieron que el Mesías también sería un sumo sacerdote. Ya vimos que Cristo es superior a Aarón porque Él es un sumo sacerdote de un orden superior, que es el orden de Melquisedec en la enseñanza anterior. En la enseñanza anterior, de una manera magistral, el autor de esta carta nos dice que Cristo es superior a Aarón porque Él es del orden de Melquisedec, y Melquisedec es muy superior a Aarón, tanto que Aarón diezmó o entregó los diezmos a Melquisedec en Abraham. Y dice: sin discusión alguna, el que le da la bendición al otro es mayor, el que recibe la bendición es menor. Y dice este autor, que es un genio, es la mente, creo yo, más iluminada que existe, dice que Aarón diezmó a Melquisedec porque Aarón estaba en los lomos de Leví, Leví estaba en los lomos de Abraham, y Abraham diezmó a Melquisedec. Y cuando usted da el diezmo a alguien, está honrando a Dios con sus bienes, honrándolo en la persona de uno que es superior a todos que usted. En el caso de Melquisedec, superior a Abraham, superior a Leví, superior a Aarón, porque Aarón diezmó a Melquisedec. Eso solo se le ocurre a una mente genial e inspirada bajo el Espíritu Santo. Y eso fue lo que vimos en nuestro texto anterior. El primer argumento para probar, o para continuar probando mejor, que Cristo es superior al sumo sacerdote Aarón, es la dignidad superior de la persona de Melquisedec. Es una dignidad superior la que tiene Melquisedec a la que tiene Aarón, y por tanto, como Cristo es superior, como Cristo es del orden de Melquisedec, es muy superior a Aarón. Y en nuestro texto, que es una avalancha de argumentos, es la continuación de ese primer argumento que vimos en los versículos anteriores. El tema de nuestro texto es el siguiente: Cristo es el único sumo sacerdote que es perfecto y que nos da su perfección para poder entrar en la presencia de Dios. Cristo es el único sacerdote supremo, sumo sacerdote o sumo pontífice o pontífice, que es perfecto, que nos da su perfección para poder entrar en la presencia de Dios. Ese es el tema. Cristo es el único sumo sacerdote que es perfecto y que nos da su perfección para poder entrar en la presencia de Dios. Y el título que le he puesto a la enseñanza esta mañana es: aquí sepultaron al judaísmo. Aquí sepultaron al judaísmo. En Hebreos capítulo 7,
está el cuerpo muerto del judaísmo. Aquí sepultaron al judaísmo. Y estudiando estas cosas, me vino a la mente que es muy altamente probable que sí haya sido el apóstol Pablo el que escribió la carta a los hebreos, porque yo no veo una mente más genial que la de él para poder sepultar al judaísmo, pero a la vez me imagino a él pensando que él no quiere que se diga que Pablo sepultó al judaísmo, y por esa razón oculta su nombre y escribe esta carta en el anonimato, porque esta es una labor que él no quisiera hacer nunca, pues vemos en Romanos capítulo 9 el grandísimo amor que él tenía por su nación. Así que aquí sepultaron al judaísmo. Seguimos sin saber quién lo sepultó, pero yo tengo mi altísima sospecha de que fue el apóstol Pablo. Y la palabra clave que vemos en toda esta sección es la palabra perfecto o la palabra perfección. Vean conmigo el versículo 11a. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Vean conmigo los versos 18 y 19. La palabra clave es perfecto o perfección. Porque ciertamente el mandamiento precedente es abrogado por su debilidad e inutilidad, porque la ley nada perfeccionó, mas lo hizo la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y vean conmigo el verso 28. La palabra perfecto es la palabra clave, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento que fue después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Así pues, Cristo es el único sumo sacerdote que es perfecto y que nos da su perfección para que podamos entrar a la presencia de Dios. Y vamos a mirar la exposición esta mañana bajo dos encabezados. En la primera parte vamos a ver a Aarón, niño imperfecto, en los versículos 11, 12, 18 y 19. Y en la segunda parte vamos a ver Cristo, Dios, hombre perfecto. Cristo, Dios, hombre perfecto, en todos los versículos restantes. Y lo que vamos a ver esencialmente en nuestra enseñanza es la gran superioridad que hay, la infinita diferencia que hay entre Aarón y Cristo, la superioridad de Cristo en su dignidad, en su duración como sumo sacerdote, en su eficacia como sumo sacerdote, en sus actividades y otras muchas características más que lo hacen muy superior al sumo sacerdote Aarón. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, y este pasaje es uno de los pasajes más gloriosamente cristocéntricos que exaltan a Cristo en toda la Escritura, y veremos de él una aplicación para nuestros días en el siglo XXI. Comencemos con la primera parte del pasaje. Aarón, niño imperfecto. Aarón, niño imperfecto. Comencemos diciendo que el plan de Dios fue incluir la presencia del mal en su obra, y con la presencia del mal el ser humano se convirtió en una criatura depravada. Y el plan de Dios era transformar a esa criatura depravada en un ser perfecto que pudiera estar en su presencia eternamente. Pero Dios no introdujo ni la ley ni el sacerdocio de Aarón para lograr ese propósito. Ni la ley ni el sacerdocio de Aarón puede lograr ese propósito. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra el pecado, y al mostrar el pecado, nuestro corazón malvado despierta el deseo de pecar, y el hombre peca. La ley exige castigo, y entonces el sacerdocio de Aarón viene y ofrece unos sacrificios, pero esos sacrificios en realidad no dan el perdón, sino que hace que el pecado se pase por alto hasta que venga aquel verdadero sacrificio que sí da el perdón. Luego el sacerdocio de Aarón y la ley juntos
no proveen acceso a la presencia de Dios. La ley y el sacerdocio arónico no proveen acceso a la presencia de Dios. Vean conmigo Hebreos 9:9. 9:9. Dice, lo cual era figura de aquel tiempo en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto al que servía en cuanto a la conciencia. Y vean conmigo 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, pero no la imagen misma de esas cosas, nunca puede hacer perfectos a los que se acercan por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente cada año. Entonces, ni la ley ni el sacerdocio de Aarón hacen perfectos. Por tanto, no permite que las personas, los seres humanos, pasemos de depravados a perfectos y no podemos entrar por ende en la presencia de Dios. Y no hay cómo dejar de pecar bajo la ley y el sacerdocio arónico, porque la ley no da poder para dejar de pecar. La ley es un buen capitán, pero es un mal soldado. La ley te dice que es bueno, pero no te da la fuerza para hacerlo. Así que el ciclo de pecado, ley, sacrificio, pecado, ley, sacrificio, nunca se interrumpe. Y así era la vida de aquellos hermanos hebreos cuando vivieron en el judaísmo. De pronto llega a ellos el evangelio. La palabra nos dice que el evangelio llegó a ellos con grandes milagros. Ellos pudieron ver los poderes del siglo venidero cuando les predicaron el evangelio, y ellos creen en Cristo, pero algunos de ellos creen en Cristo solo en sus mentes. Solo en sus mentes, no están verdaderamente convertidos, sino que creen que Cristo es un gran hombre, un gran siervo, una gran obra, creen por los milagros, creen muchas cosas, pero todavía no entienden la obra de Cristo y por eso están atascados en el sumo sacerdocio arónico y necesitan avanzar hacia la perfección. Vean conmigo otra vez 6:1. 6:1. Dice, por tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. La ley y el sacerdocio de Aarón son la infancia de la salvación y nunca los va a llevar a la perfección, nunca los va a llevar a la salvación y nunca los va a llevar a la perfección después de salvados. Vean conmigo 5:13. 5:13. Porque cualquiera que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Estos judíos convertidos, al insistir en el sacerdocio arónico, estaban participando de leche, no de alimento sólido. Vean conmigo el 14, 5:14. Mas el alimento sólido es para los que son maduros, los que han avanzado, los que han dejado la ley, los que han dejado el sacerdocio arónico como forma de llegar a la perfección. Eso no da la perfección, eso te hace seguir siendo niño eternamente. Pero el alimento sólido es para los que son maduros, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Así pues que algunos de ellos que habían creído en Cristo pero no entendían bien su obra, necesitaban ser salvos, es decir, pasar a la perfección, pasar a lo perfecto. La ley y Aarón es lo imperfecto, necesitan pasar a lo perfecto. Pero otros que sí habían creído necesitan avanzar a la madurez, dejar la niñez cristiana o la niñez en Cristo y pasar a la verdadera madurez en Cristo. Y por tal razón se necesita otro sacerdocio y se necesita otra ley para ese sacerdocio. Vean conmigo los versos 11 y 12 del capítulo 7 otra vez. Si pues, miren cómo conecta lo que voy a leer con lo que acabo de explicar. Si pues, amigos, hermanos, judíos, compatriotas míos, dice el autor, si pues, mis hermanos, mis compatriotas, la perfección fuera por el sacerdocio arónico o levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdocio como anunció David 500 años después, que se levantara otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Versículo 12, pues cambiado el sacerdocio de Aarón por Melquisedec, es necesario que se haga también cambio de la ley.
no cambio de la ley moral, sino de la ley ceremonial y de la estructura del sacerdocio arónico. Cambio de ley no es cambiar la ley de Moisés, es cambiar la estructura o la base ceremonial que sustenta el sacerdocio arónico. Y con estas palabras, donde se ve claramente que Aarón es un niño imperfecto, Aarón debe morir. Aarón debe morir. Y aquí está sepultado el judaísmo. Aquí el autor, muy altamente, muy probablemente el apóstol Pablo, sepulta al judaísmo. Aquí está sepultado el judaísmo. Está diciendo claramente que el judaísmo es inútil e ineficaz. Versículo 18 y 19. Dice, porque ciertamente, oigan, el mandamiento precedente, o sea, todo lo que constituyó a Aarón como sumo sacerdote, ciertamente el mandamiento precedente es abrogado, cancelado o sepultado por su debilidad e inutilidad. Ahí tienen la frase que está escrita en la lápida del judaísmo. Aquí yace un sistema religioso que es totalmente débil e inútil. El que siga aferrado a él, al infierno bajará. Porque la ley nada perfeccionó, la ley no llevará a salvación a nadie. Y a los que son salvos, no los llevará a la perfección. La ley nada perfeccionó, mas lo hizo, o sea, sí lo hizo. ¿Qué fue lo que trajo la perfección? ¿Qué fue lo que trajo la salvación y la posibilidad de llegar a ser maduros? Mas lo hizo la introducción de una mejor esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí lo hizo la introducción de una nueva esperanza, dice, por la cual nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Notan, la ley y Aarón no pueden llevarnos a acercarnos a Dios. Hermanos, mientras Aarón esté vivo, el velo no ha sido rasgado. Mientras Aarón esté vivo, hay velo. Cuando Aarón muere, cuando Cristo muere, el velo es rasgado y ahora sí podemos acercarnos a Dios. Ahora, si el judaísmo en cabeza de su sumo sacerdote Aarón está sepultado, ¿qué lo reemplaza? Y esa es la segunda parte de nuestra enseñanza. Lo reemplaza Cristo, Dios, hombre perfecto. Lo reemplaza Cristo, Dios, hombre perfecto. Y en el resto del pasaje, el autor tiene como propósito mostrarnos qué tiene Cristo como sumo sacerdote que lo hace superior a Aarón. ¿Qué es lo que lo hace ser el sumo sacerdote último y perfecto? Cristo es el sumo sacerdote último y perfecto. ¿Qué es lo que lo hace ser el sumo sacerdote último y perfecto? Lo primero es que Él es de otra tribu. Vean conmigo los versos 13 y 14. Porque aquel de quien se dice esto pertenece a otra tribu, de la cual nadie atendió al altar, porque es evidente que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Bajo Moisés, bajo el sacerdocio levítico, ningún rey podía ser sacerdote. Ustedes recuerdan el caso de Usías, que intentó ofrecer un sacrificio e inmediatamente cayó leproso. Ningún rey podía ser sacerdote, ni ningún sacerdote podía ser rey. Por eso se requiere un cambio de la ley para que el nuevo sumo sacerdote pueda ser rey y sacerdote al mismo tiempo. Por eso es que Cristo es sumo sacerdote supremo, último y perfecto y totalmente superior a Aarón, porque Él es del orden de Melquisedec y Melquisedec era rey y sacerdote. ¿Qué más es lo que hace a Cristo el último sumo sacerdote perfecto? Él es de otro orden sacerdotal.
Vean conmigo los versos 15 y 17. Y aún es mucho más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, 17, pues él testifica, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo pertenece a otro orden que es un orden eterno, y esta expresión, que es una cita del Salmo 110, nos está hablando de la divinidad de Cristo. ¿Cómo empieza el Salmo 110? Dijo Jehová a Jehová. ¿Qué le dice Jehová a Jehová? Jehová el Padre le dice a Jehová el Hijo, tú eres sacerdote para siempre. Es de divinidad a divinidad. Y por eso Cristo es superior a cualquiera, porque Él es Dios. Es la divinidad ejerciendo el sacerdocio en la persona humana del Señor Jesús. Por eso Él es el último y supremo y perfecto sumo sacerdote. Pero ¿por qué más Él es el último y supremo sumo sacerdote? Porque tiene una vida superior. Vean conmigo el verso 16. El cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida indestructible. ¿Cómo fue hecho el sumo sacerdocio arónico? Fue hecho con base en la descendencia física. ¿Quiénes podían ser sumos sacerdotes en Israel? Todos los hijos de Aarón. No importa si fueran incrédulos, y de hecho algunos de ellos fueron incrédulos y muy malvados, como los hijos de Elí. Así que el sumo sacerdocio de Aarón está basado en lo físico, pero el sumo sacerdocio de Cristo está basado en lo espiritual, en una vida indestructible. Cristo es un espíritu perfecto. Aarón es un sumo sacerdote según la carne. Cristo es un sumo sacerdote según el espíritu, y el espíritu eterno que declara que Él es Dios, con Dios desde la eternidad. ¿Qué más es lo que hace a Cristo ser el último y perfecto sumo sacerdote? Que tiene un testimonio superior. Versículo 17. Dice, pues Él testifica, Dios mismo, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El sumo sacerdocio arónico no tiene un testimonio como este. El sumo sacerdote Aarón sí tuvo un testimonio de haber sido elegido por Dios cuando la vara de almendro reverdeció y fue colocada en el arca. Pero ese testimonio no se compara con este testimonio, porque este testimonio fue dado en la eternidad y ratificado por medio del rey David 500 años después de la ley. Así que el testimonio que Cristo tiene es desde la eternidad y hasta la eternidad, dado por Dios, muy superior al testimonio pequeño que Dios dio de Aarón cuando la vara de almendro reverdeció. Pero ¿qué más es lo que hace que Cristo sea el último y perfecto sumo sacerdote? Es que tiene su sacerdocio también respaldado con un juramento. Tiene su sacerdocio respaldado con un juramento. Vean conmigo los versos 20 y 28. 20 y 28. Noten que es una avalancha de argumentos destructivos que verdaderamente hunden en lo profundo del sepulcro al judaísmo. 20. Y por cuanto no fue sin juramento. El juramento se dio para el sacerdocio de Cristo, verso 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, 500 años después, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que también hace a Cristo el sumo sacerdote último y perfecto la palabra de este juramento. Pero hay algo más que Aarón ni siquiera se asoma a algo así. Es Cristo el sumo sacerdote último y perfecto porque Él es el fiador del nuevo pacto. Él es el fiador del nuevo pacto. Vean conmigo el verso 22. Tanto más es hecho Jesús fiador
de un pacto mejor. Aarón no es fiador del pacto, Aarón es un mero intercesor. Aarón es un intercesor, Aarón fue puesto para interceder ante Dios por los hombres. Pero Cristo no solamente es intercesor, Cristo es fiador. Y la palabra fiador significa garantía. Ustedes recuerdan el caso de los hijos de Jacob, cuando Judá, en el caso de José, cuando José se descubre, genera una estrategia para llevar a sus hermanos al arrepentimiento y está atrapado Benjamín. José simula que va a colocar a Benjamín como su esclavo para siempre y Judá se ofrece como garantía porque así le había prometido a su padre Jacob que en caso de que algo le pasara a Benjamín, él se iba a cambiar por Benjamín y él saldría por garante y fiador de la vida de Benjamín. Eso es ser un fiador, eso es ser un garante. Y Cristo fue hecho garante o fiador del nuevo pacto. Cristo le dice al Padre: todo lo malo que ellos hagan, cóbramelo a mí. Cristo le dice al Padre: toda la obediencia que ellos te deben dar, yo te la daré por ellos. Y Aarón no está ni cerquita de algo así. Solo Cristo es el fiador del nuevo pacto. Pero también, ¿qué es lo que hace que Cristo sea el último y perfecto sumo sacerdote? Que tiene un sacerdocio inmutable, inmutable. Vean conmigo los versículos 23 al 25. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran, perdón, estoy leyendo donde no es, 3:23, eso fue culpa del viento. 3:23. Y los otros ciertamente llegaron a ser muchos sacerdotes, porque por la muerte no podían permanecer. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué Cristo es el último y perfecto sumo sacerdote? Porque Él permanece para siempre. En cambio, Aarón murió y tuvo que ser reemplazado por sus hijos una y otra vez. Y en este pasaje hay una declaración extraordinaria. Es la que más me impactó del pasaje, donde dice que Él puede salvar eternamente o perpetuamente. A los que Él vino a salvar, Él los salva eternamente o perpetuamente. Esa palabra en el original es una palabra muy interesante y muy compleja. Y la palabra tiene dos matices. Una que se refiere al tiempo, la cual el traductor favorece. El traductor favorece la parte de esta palabra que se refiere al tiempo y traduce salvar perpetuamente y salvar eternamente. Pero dicen los expertos en el griego que no solamente tienen la connotación de tiempo, sino que tiene la connotación de ir hasta el final de algo. O sea que si Cristo vino a salvarnos del pecado, la salvación que Cristo da es hasta el final, hasta donde llegue el último y más asqueroso pecado. Hasta ese final va esta salvación. Esta salvación no solamente es eterna, sino que va hasta el último y más horrible pecado. Así que esta salvación, esta palabra significa literalmente sin límites. Es una salvación sin límites, una salvación sin límite en el tiempo y sin límite en el tipo de pecado que vino a salvar. ¡Wow! Eso es algo grandísimo que solo el Dios hombre puede hacer. Solo el Dios hombre puede dar una salvación que es perpetua, que es eterna, que es completa. Esa es la idea de esta palabra, algo perfecto, perpetuo, eterno, que no conoce el límite de lo que vino a salvar. Vino a salvar lo que vino a salvar, y cualquier cosa que sea, como quiera que esté lo que Él vino a salvar, Él lo vino a salvar y lo salvó. Es algo impresionante. Y lo que me ayudó o que me ayuda para ilustrar esto, lo único que me ha hecho como entender un poco más esto, ilustrar esto, es
la intercesión del Señor Jesús por Pedro, porque en el versículo dice que no solamente puede salvar eternamente, sino que intercede eternamente y junta las dos cosas. En el versículo se juntan las dos cosas, salvar eternamente e interceder eternamente. Entonces en mi mente fui al caso del apóstol Pedro. En el caso del apóstol Pedro vemos ilustrado esto de una manera impresionante. Pedro estaba lleno de orgullo y confianza en sí mismo, y cuando el Señor le anunció que él lo iba a negar, Pedro se resistió. Y el Señor Jesús dijo: Satanás te pidió para zarandearte, Pedro, pero yo he orado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y después de que el Señor asumió esa posición de interceder por Pedro, él hizo algo maravilloso. Cuando Pedro lo negó, estando él en el momento de su sufrimiento, Jesús, siendo acusado injustamente, Jesús estaba sufriendo lo que lo acusaban y sufriendo castigos y tormentos y humillaciones, pero al mismo tiempo estaba pendiente de Pedro, porque Lucas nos dice que cuando Pedro lo negó y el gallo cantó, Jesús miró a Pedro. Y eso es increíble. Eso muestra que nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, es una persona que no podemos entender realmente la dimensión de su amor y lo que Él vino a hacer por nosotros. Él miró a Pedro y esa mirada era la forma como Él lo cuidaba mientras otros lo mataban a Él. Y luego de que fue asesinado el Señor Jesús en la cruz, resucita y se aparece a Pedro. Le manda primero un mensaje con las damas: vayan a nuestros hermanos, vayan a mis hermanos y a Pedro. O sea, había una nota especial para Pedro y a Pedro, porque Pedro está demolido porque me negó. Díganle que los veré en Galilea. Y cuando llega a Galilea, al mar, a la orilla del mar, va y habla con Pedro, y las 3 veces que lo negó, las 3 veces le pregunta a Pedro: ¿me amas? Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Tú lo sabes todo. Señor, yo te amo. 3 veces. Y Pedro entendió tanto esta salvación tan perfecta e ilimitada, porque es que, hermanos, Pedro negó a Jesús con maldiciones. Si la salvación se pudiera perder, el primero que la hubiera perdido fue Pedro. Pedro negó a Jesús con maldiciones. Sin embargo, Pedro entendió a este Salvador, Pedro entendió a este sumo sacerdote de tal manera que en su primer sermón acusó de negar a Cristo a los judíos, los acusó del pecado que él mismo cometió. Esto es algo muy grande y muy profundo que muestra la eficacia de esta salvación y la eficacia de esa intercesión que Jesús hace por los suyos. Dígame si Jesús no es el último y supremo sumo sacerdote. Él es nuestro Salvador. Solo Él es nuestro Salvador. Solo Él puede ser nuestro Salvador. Solo Él nos ama así. Y como amó a Pedro, nos ama a nosotros también. Hoy aquí, así nos ama nuestro Dios. Pero Él no solamente es un sumo sacerdote supremo y último porque tiene un sacerdocio inmutable, sino porque tiene una humanidad perfecta. Nos faltan los versículos 26 al 28. Cristo es Dios y hombre perfecto, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es como si el autor se quedara sin palabras para describir la grandeza de Cristo. Más sublime que los cielos, que no tuviera necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, mas la palabra del juramento, que fue después de la ley, constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Así que Cristo es hombre perfecto, Dios de Dios y hombre perfecto. Él es con una humanidad perfecta y una divinidad perfecta. Él es
nuestro gran, supremo y último sumo sacerdote. Y si comparamos a Cristo con Aarón, Aarón era un pecador, un hombre débil, por eso hablamos de Aarón, niño imperfecto, y lo contrastamos con Cristo, hombre perfecto. Cristo es el hombre perfecto y el hombre fuerte que puede salvarnos eternamente de cualquier pecado. Él es nuestro único sumo sacerdote. Y utilizando la figura del sumo sacerdote arónico, el sumo sacerdote arónico llevaba en su pecho una placa donde estaban unas perlas preciosas que representaban cada una a las 12 tribus de Israel, y en los hombros llevaba otra piedra donde estaban grabados los nombres de las tribus de Israel. Y en el pecho estaban las 12 tribus, porque cerca de su corazón él le tenía amor a los que vino a salvar, y sobre sus hombros, que representa la fuerza de un guerrero. La fuerza de un guerrero está en sus hombros con su fuerza, la fuerza que solo el Dios hombre tiene, vino a salvarlos y a protegerlos hasta que su salvación sea perfecta. Y solamente Él es eso, el sumo sacerdote último y perfecto. ¿Cuál era entonces la enseñanza para los hermanos judíos del siglo I que estaban vacilando y regresando al judaísmo? La enseñanza es: dejen todo aquello que es débil, inútil e incapaz e ineficaz. Dejen a Aarón y su sumo sacerdocio y abracen con fuerza y hasta el final lo que es débil, lo que es fuerte, lo que es eficaz y lo que es eterno. Dejen lo débil, inútil e ineficaz, esto es Aarón, y abracen lo fuerte, lo que es eterno, lo que es perfecto, a Cristo Jesús, sumo sacerdote perfecto y eterno. Los hermanos del primer siglo debían avanzar, dejar atrás el judaísmo debe quedar sepultado y debemos avanzar hacia Cristo. Algunos de ellos no habían hecho eso y debían hacerlo. Otros sí lo habían hecho, pero necesitaban madurar y por tal razón también necesitaban avanzar hacia Cristo. Y a nosotros aquí en el siglo XXI, ¿qué nos enseñan estas palabras? Para nosotros también hoy existe el riesgo de ser atraídos y engañados por el judaísmo. Hemos dicho muchas veces, lo hemos dicho desde Gálatas, lo volvimos a decir en Colosenses, lo dijimos en 1 Timoteo y lo volvemos a decir ahora en Hebreos. Hermanos, el cristianismo y el judaísmo no deben estar mezclados. Hoy en día hay un engaño muy fuerte con lo que se conocen como raíces hebreas, con palabras en hebreo y música hebrea, seducen a los creyentes ingenuos y los llevan a judaizar, a mezclar el judaísmo con cristianismo. Si usted ama su alma, si usted aprecia su alma, hoy sepulte para siempre el judaísmo y abandone cualquier cosa como esa. No se acerque a eso, aléjese de eso. Pero esta enseñanza no nos da solamente para sepultar al judaísmo, esta enseñanza nos da también para sepultar al catolicismo romano. Ya no hay sacerdotes, Cristo es el último y perfecto sumo sacerdote. Pero esta enseñanza también nos da para sepultar al arminianismo, aquellos hermanos que enseñan que la salvación se puede perder. La salvación no se puede perder, es absolutamente segura porque es hecha por un sumo sacerdote perfecto. Su obra es perfecta porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con esta enseñanza podemos sepultar al arminianismo. Pero además de todo esto, tenemos que visualizar lo que más debe impactarnos y afectarnos de la epístola a los hebreos. Y es que detrás de toda la carta, detrás de lo que estaba sucediendo a estos hermanos de la epístola a los hebreos, el problema que ellos estaban viviendo existe todavía hoy en nuestra iglesia. ¿Cuál es ese problema? El problema es comenzar bien y terminar mal.
Ese es el problema. Muchos de estos hermanos de la iglesia de los hebreos comenzaron bien y terminaron mal. Comenzaron bien y terminaron apostatando. Otros comenzaron bien y estaban terminando inmaduros. El problema es que debemos comenzar bien y terminar bien. No comenzar bien y terminar mal. Y nosotros hemos visto esto aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia hemos visto casos de personas que empiezan bien, luego tienen problemas con su esposa, se quedan sin trabajo por un tiempo, comienzan a decaer, se van alejando de la iglesia, se alejaron de la iglesia, Dios les envía la muerte, nos cuentan que ese hermano que fue miembro de nuestra iglesia murió y escuchamos cómo murió y decimos, qué lástima, él comenzó bien y terminó mal. Y si miramos la Biblia está llena de casos de creyentes que comenzaron bien y terminaron mal. Un ejemplo, el rey Asa. El rey Asa comenzó muy bien, haciendo reformas, quitó a su mamá del poder que le había dado su esposo, peleó una guerra contra los etíopes, un ejército de 1 millón de soldados, lo venció con un ejército muy inferior, confió en Jehová, Jehová lo salvó, pero después lo ataca el reino del norte y en vez de confiar en Jehová, hace una alianza con Siria. Y al final de su vida se enferma de los pies y en vez de confiar en Jehová, acude a los médicos. Eso no significa que no hay que ir al médico, hay que ir al médico. Pero este hombre en vez de confiar en Jehová, acudió a los médicos. Comenzó bien y terminó mal. Y eso está ocurriendo en este instante, eso está ocurriendo aquí en este instante. En este instante aquí hay personas que comenzaron bien y van mal. Van mal. No se están santificando, no están creciendo en amor por Cristo diariamente, sino que van mal. Al contrario, cada vez le dan más cabida al pecado, más cabida al mundo, más egoístas, más egocéntricos. Son incapaces de soportar cualquier sufrimiento, un sufrimiento, y vienen las quejas, las murmuraciones, yo no merezco esto, yo me quiero morir. No sufren bien, no toleran bien el sufrimiento. Eso es ir mal. Son inconstantes, débiles, de doble ánimo, vienen cuando quieren. No se quieren hacer miembros de la iglesia, van mal. Comenzaron bien, pero van mal. Ustedes recuerdan en otra enseñanza que les dije que a esta iglesia asistía una señora de nombre Incredulidad. En esta iglesia asiste la señora Incredulidad y la señora Incredulidad tiene 3 hijos. Tiene una hija mayor que se llama Fe Falsa, una hija del medio que se llama Poca Fe y un muchacho que se llama Poco Esfuerzo. La fe falsa, la primera hija, si no se arrepiente del judaísmo y cree en Cristo como sumo sacerdote perfecto, va a apostatar y nada habrá por hacer por ella. Pero Poca Fe y Poco Esfuerzo tienen esperanza, porque son verdaderos creyentes. Pero Poca Fe y Poco Esfuerzo van mal. No están creyendo en santidad, no están creciendo en santidad y están de caída en caída, de error en error. ¿Hasta cuándo poca fe? ¿Hasta cuándo poco esfuerzo? Eso es lo que te grita la epístola a los hebreos. Aquí no se trata simplemente de elucubrar sobre argumentos poderosos sobre el sumo sacerdocio y comparar un sumo sacerdocio con otro y decir yo soy un gran teólogo. No, lo importante es aquí, ¿cómo voy yo? ¿Cómo voy yo en mi vida cristiana? ¿Comencé bien y voy bien y estoy a punto de terminar bien? ¿O comencé bien y voy mal y estoy a punto de terminar mal y si Dios me envía la muerte ahora voy a morir mal? Eso es lo que es importante, lo más importante. ¿Cómo voy a terminar? ¿Cómo hacer para que la señora Poca Fe y el joven Poco Esfuerzo por fin se entreguen completamente al Señor y comiencen a crecer de santidad en santidad? Por fin dejen de coquetear con el pecado, con el mundo. Por fin dejen de darle lugar a aquellas cosas terrenales y empiecen a aborrecer lo terrenal y empiecen a sacrificarse, comiencen a morir al yo. Por fin aprendan a sufrir pacientemente y dejen de quejarse, porque el que sufre mal anda mal. ¿Cómo hacerlo? Esa es la enseñanza que nos obliga
a pensar y a encontrar la epístola a los Hebreos. ¿Cómo comenzamos a cambiar de creyentes que comenzamos bien pero estamos terminando mal? Yo creo que para comenzar a cambiar eso, debes comprender tu pobreza espiritual. Debes comenzar por humillarte y entender qué es lo que hace que después de haber comenzado bien, estés andando mal. No estás totalmente consciente del vil y miserable pecador que eres y de la enorme debilidad e ignorancia que tienes, y desde tu humillación no estás invocando a Dios todos los días con súplicas por misericordia para que te enseñe a andar bien. Y voy a tratar de hacer eso con una cita de Tomás de Kempis. Escuchen a Tomás de Kempis. Así dice el Señor: en realidad eres un pecador expuesto al ataque de muchas pasiones. Por tu naturaleza tiendes siempre a la nada. Fácilmente resbalas, fácilmente eres vencido, pronto pierdes la fuerza y te desanimas. Nada tienes de qué enorgullecerte y sí mucho de qué humillarte, porque eres mucho más frágil de lo que puedes comprender. Tú eres nada y tiendes a la nada, y eres mucho más débil, pecador y frágil de lo que puedes comprender. Y mientras no reconozcas eso y te humilles a tener una vida de oración, la única manera de comenzar bien y terminar bien es teniendo una vida de oración, humillados delante del Señor, suplicando: dame fuerza hoy para no pecar, dame fuerza hoy para no abrir mi corazón al mundo, para no irme tras las criaturas, para morir al yo, para sufrir bien. Dame fuerza para vencer el miedo, porque yo por mí mismo no puedo. Yo soy más frágil y más débil de lo que puedo comprender. Soy nada y tiendo a la nada. Por eso voy como voy. Comencé bien, pero voy mal. Pero en la carta a los Hebreos hay una palabra que te dice: puedes comenzar bien y terminar bien. Y Cristo, tu último y perfecto sumo sacerdote, va a hacer eso para ti si tú se lo pides. Pero ¿sabes por qué vas mal a pesar de que comenzaste bien? Porque tú no pides ir bien. No tienes porque no pides. Porque estás más interesado en el mundo, en tu trabajo, en tu matrimonio o en tu futuro matrimonio. Basta ya de las cosas terrenales. Para de mirar las cosas eternas. Concéntrate en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Mira la miseria, inmundicia que todavía tienes por dentro y humíllate a rogar a este sumo sacerdote. Él va a interceder por ti para que comenzando bien, corras bien y termines bien. La capacidad de tener una buena carrera con un buen final viene por la intercesión que Cristo hará por ti. ¿Dónde están los que tienen una vida de oración? ¿Dónde están los que se humillan a decir: yo soy pobre en espíritu? ¿Dónde están los que como Tomás de Kempis dicen: yo soy nada y tiendo a la nada todos los días, soy más frágil, más débil y más pecador de lo que puedo comprender? ¿Dónde están los que se predican eso a sí mismos diariamente y se humillan para orar por poder terminar bien? ¿Dónde están aquellos que esperan que en los últimos días de sus vidas estén más atentos que nunca contra el pecado, más atentos que nunca contra el mundo, contra el yo? Los que quieren terminar bien estarán atentos, muy atentos, hasta el último momento de sus vidas. Mis hermanos, para poder terminar bien se necesita una entrega total
Y para poder tener una entrega total, hay que pedírsela a nuestro sumo sacerdote perfecto y último, Cristo Jesús. Y hay que pedirla como la viuda ante el juez injusto, como Él mismo nos enseñó. Y a nuestros amigos que están aquí, amigos, una palabra tengo para decirte. ¿Eres tú perfecto? Porque si no eres perfecto, nunca podrás tener acceso a Dios. Yo creo que hoy humildemente vas a reconocer no solamente que no eres perfecto, sino que eres un vil y miserable pecador. Y vas a acercarte al único que es perfecto y que te puede hacer perfecto, Cristo Jesús, el sumo sacerdote perfecto. Humíllate ante Él, reconoce tu pecado e inmundicia y tendrás una salvación eterna, perfecta, de cualquier pecado que hayas cometido. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor Jesús, sumo sacerdote último y perfecto de nuestra grandiosa salvación, te imploramos que los que hemos comenzado bien nuestra carrera podamos continuar corriéndola bien y terminarla bien. Y si alguno aquí que comenzó bien ahora no está corriendo bien, se arrepienta y te busque y tú le des la fuerza para que de aquí en adelante, corriendo bien, termine bien. Y si alguno aquí no conoce a Cristo, muéstrale su inmundicia, su pecado y al único sacerdote perfecto que lo puede salvar, a Cristo Jesús. Y esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén.